últimos años, distintas operaciones mineras han entendido que el diseño estructural es solo el inicio de la historia. Y de lo que realmente asegura continuidad operacional es la capacidad de evaluar, anticipar y gestionar la integridad de los activos. Hoy, Asset Integrity dejó de ser un concepto incorporado o importado desde el oil and gas para convertirse en una necesidad estratégica en minería. Hola a todos, yo soy Filipo Correa, consultor en PHC Ingeniería, y les doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Pulso Ingeniero. El día de hoy nos acompaña, vamos a compartir la cámara ahí con Gabriel. Agregar al primer plano. Ahora sí, estamos los dos ahí en primer plano. Hola Gabriel, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Filipo? Bienvenido. Bien, bien. Oye, lo primero, bueno, hoy nos acompaña Gabriel Canales, el ingeniero civil estructural, con 14 años de experiencia en estructuras mineras, verificación de activos existentes, análisis de falla, estrategia de mantenimiento y estimación de vida útil. Gabriel ha liderado múltiples proyectos de Asset Integrity en operaciones como Escondida, Spence, Los Pelambres, Cerro Colorado, y es además Certificate Asset Integrity Professional, KIP. eh, Oye, ¿dónde se obtiene esa certificación? Eso es el Velocity Training Institute. Entrega certificaciones de Asset Integrity para distintos niveles y distintos tipos de actividad. Esa pregunta no está. Ya partimos Eso. desordenando el cuento. Ya está bien. Oye, vamos a ir recibiendo a todos a los colegas que nos van acompañando. Bueno, lo primero es buenos días a todos. Buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Pulso Ingeniero. Bueno, y agradecer tu tiempo, tu disposición por compartir conocimiento con los colegas en este nuevo Muchas gracias. mundo de Asset Integrity. No, muchas gracias a ti, Filipo, por la invitación. Había visto tu podcast, le seguía la huella. Es una instancia muy interesante y enriquecedora. Hoy día tenemos afortunadamente la posibilidad de compartir este tipo de metodologías que son un poco novedosas, ya no tan novedosas, pero que permite enriquecer un poco la conversación respecto de lo que significa evaluar una estructura del sistema. Bueno, hoy día vamos a hablar desde dónde nace el concepto de Asset Integrity, para los que no están muy relacionados, vamos a partir desde el inicio, y cómo ha evolucionado en la industria minera y cómo nos está obligando a cambiar la forma de pensar la estructura. Ese va a ser la invitación que tenemos para hoy día, y con Gabriel ahí conversamos algunos puntos, nos pusimos de acuerdo en algunas cositas para tratar de que esta hora sea lo más provechoso posible. Oye, lo primero que les queremos pedir Así es. es si nos pueden dejar ahí en los comentarios desde dónde nos están viendo. Desde dónde nos están viendo, desde dónde nos saludan, eh, para poder interactuar un poco con los que con los que están conectados. Así que la invitación es que nos digan desde dónde están conectados, desde qué faena, desde qué ciudad, y así poder ir interactuando un poquito. Oye, antes de comenzar, quería pasar, el otro día me retaron porque no pasé un video. Tengo que pasar un video. Pero Deja de pasar quizá, un video. Ya, dame un segundo. Voy a pasar un video y que dura 30 segundos y volvemos al tiro. Oye, mira, nos escribe ahí Francisco Cartes, jefe de proyecto de Pare y Álvarez, y se está viendo ya desde Concepción, coterráneo tuyo. Pero tú también estás en Conce, ¿cierto? Ahí en Macrosteel. Estáis muteado, estáis muteado, estáis muteado. ahí sí. Sí, Ahí sí, sí. a Francisco lo ubico. Sí, estudiamos en la U de Conce, así que somos de la En la, misma ciu- alma mater. en la ciudad del rock. Así es. En la ciudad del rock. El, También nos saluda Benito de los Vilos. El Benito Collado ahí dice que está en los Vilos. Debe estar en Pelambre.
con alguna instalación de, no sé quién más está en los vilos. ¿Cuál otro más? ICMP también puede ser, ¿o no? Sí, donde andará el verito. Y Diego Coqui dice, nos está viendo desde CHK Inc. en Santiago. Partamos, po. ¿De dónde nace el Asset Integrity? El origen y evolución. Ahí la primera pregunta es ¿de dónde nace realmente el concepto Asset Integrity y cómo se instala primero en industrias de oil and gas? Si nos podéis contar un poquito esa historia, Sí, mira, cómo nace. hay un evento en particular que marca, digamos, un cambio en el paradigma de cómo realizar la gestión de los activos. Si bien todos los activos vienen o venían desde siempre con pautas de mantenimiento y con estrategias de mantención, el sistema que los englobaba o el marco regulador no había una definición por parte de la gran compañía que englobaba a los demás contratistas. Y ocurrió un hecho que es el incidente de Piper Alpha, que fue un evento más o menos catastrófico en Escocia en el año 88. Y ese evento hizo, bueno, trajo, digamos, consigo alrededor de más de 100 personas muertas, 160 y algo personas muertas, eh, todo a consecuencia de un permiso mal gestionado. Se hizo una mantención en una válvula, esa válvula no quedó el registro adecuadamente registrado, valga la redundancia, y el equipo que venía en el contraturno echó a andar la válvula que no tenía que echar a andar. Consecuencias, se incendió completa una plataforma petrolera, no hay cómo, digamos, apagarla, básicamente. Eh, las consecuencias humanas fueron, digamos, sin precedentes para la época y obviamente la inutilización completa de la plataforma. A raíz de este evento es que se genera todo un movimiento importante en la industria del oil and gas para tratar de regular que esto nunca más vuelva a ocurrir. En base a eso, se realizaron cambios respecto de las responsabilidades, por ejemplo, que tenían que tener los contratistas dentro de la planta, de cómo ellos tenían que gestionar sus propios riesgos. Además, se empezaron a- a endurecer las restricciones respecto de tener barreras de protección que fueran redundantes. Y todo esto fue decantando con los años y eso se transformó después en un marco regulatorio. Pero siendo bien concreto, ese incidente es como el punto de partida, en donde la industria completa de oil and gas se empieza a preocupar, digamos, de cómo esto se administra. No solamente de que el activo como tal, de manera independiente, tenga que tener, digamos, su plan de mantenimiento. El... ¿Y cómo pasa minería? ¿Cómo comienza a hablarse de integridad estructural en un proceso formal y no como inspección legal? Porque nosotros hemos tenido eh, incidentes desde épocas inmemoriales, pero hay un minuto en que ya Sí. se comienza a hablar formalmente de Asset Integrity. Sí, exacto. Hoy día, de hecho, los proyectos a nosotros se licitan como proyectos de Asset Integrity propiamente tal. Mira, coincide justo con cuando yo entro a trabajar en 2012, 2013, 2014, ya empieza a haber un cierto cambio. Los primeros proyectos que nosotros recibíamos como MacroSteel eran proyectos de reparación, proyectos de evaluación estructural que se enfocaban netamente en evaluar desde el punto de vista normativo si una estructura cumplía o no y eventuales refuerzos normalmente respecto al tema sísmico. Sin embargo, pasan los años y ya el cliente ya no está tan simplemente interesado en saber qué refuerzos tengo que hacer, sino cómo tengo que cuidarlo para que esto me dure en el tiempo. O si ocurre un evento, se solicita la evaluación de ese evento y qué estrategias tengo que utilizar para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, ese cambio además viene de la mano con la normativa ISO 55000, que es la que se libera en el año 2014 y que es la de gestión de activos. Y es el primer marco regulador que sale después de este incidente Piper Alpha que te mencionaba yo. Ahora, ya no solamente la preocupación, el dolor se transformó en un marco regulatorio que establece cuáles son los requisitos bajo los cuales los activos deben manejarse para poder cumplir los distintos objetivos, que ya no son simplemente objetivos de desempeño, que es objetivo de sustentabilidad, objetivo de medio ambiente, cumplir los requisitos legales, incluso la reputación de la compañía también debe ser uno de los objetivos que
que deben ser cuidados y que está de cierta manera ligada a cómo yo cuido ese activo. Entonces, en la minería, existiendo esta normativa, empieza a decantar y empieza a hablarse de lo que es la gestión de activos, desde el año 2014 en adelante. Sí, pero llega primero a gestión de activos mecánicos, Exacto, paiperos, es decir, ellos adoptan la sí, metodología de manera temprana porque están más relacionados o están más acostumbrados a hacer mantenimiento. exacto. Pero según tú, ¿cuál sería el antes y el después que generó que se Mira, comenzara a ocupar en estructura? ahí, yo creo que ahí hay dos puntos que son importantes. Uno, estas maquinarias que son los famosos puentes apiladores, las rotopalas, que son, entre comillas, híbridos, máquina, estructura, en Son, donde son un edificio con ruedas, po. exactamente, exactamente. Ya las cargas estáticas son, digamos, parte de, pero las cargas móviles son las que empiezan a tener mayor preponderancia en su comportamiento y en su vida útil. Y ahí empieza la preocupación también de los clientes de decir, yo tengo un puente apilador que es carísimo, que se fabrica en Alemania, ¿cómo yo puedo evaluar cuánto me va a durar si está empezando a fallar? Y ahí es donde empieza la evaluación y se le empieza a dar mucha mayor importancia al tema de análisis de fatiga, por ejemplo. De la mano de los análisis de fatiga, se empieza a realizar las estimaciones de vida útil. Y eso se empieza luego a extrapolar a otros tipos de activos. Ya el cliente dice, ok, si se puede estimar la vida útil de un puente apilador, de una rotopala, ahora quiero saber la vida útil de un edificio. Quiero saber este rack cómo se está comportando. Esto fue fabricado en tal año, la normativa actual es vigente o no es vigente. ¿Qué tengo que hacer para cuidarlo y para que me dure? ¿Por qué? Porque lo quiero extender respecto del proyecto original, que eran 20 años, lo quiero utilizar 10 o 15 años más. Entonces empiezan estas evaluaciones de inversión, también abren la puerta a que se empiece a analizar el activo desde ese punto de vista. Y la otra vista es el tema ambiental. Normalmente nosotros analizamos, por ejemplo, un stockpile. Un stockpile puede cumplir todos sus elementos, la normativa 2369 desde el punto de vista de resistencia. Pero si tiene agujeros, si no tiene el encapsulamiento adecuado, eso puede estar contaminando y ya no está cumpliendo, digamos, la gestión adecuada para poder mantener una operación adecuada. Incluso ya se pone en riesgo la población, la comunidad y la reputación de la. Entonces, ahí es donde empieza el tema de la preocupación más integral del activo como tal, no solamente de los elementos principales, si podemos llamarlo de esa forma. Sí, aparte que en el ejemplo de la rotopala, bueno, no la rotopala, del apilador, del stacker, tú tenías uno nomás, pues. Si tenías uno por faena. Exacto, No tenías, exacto, a diferencia de los camiones que tenéis, no sé, po, 30, 50, o en la misma planta concentradora que tenéis forma de bypassear. Bueno, cagó el molino, ahí no hay nada que hacer, pero si te exactamente. falla alguna celda, la podéis bypassear. Si te falla un espesador, a lo mejor tenéis otro al lado. Tenía un poquito de juego de piernas, pero con el apilador, Sí, no, y no, con el no hay apilador forma. también hay distintas decisiones que se pueden tomar porque no es reemplazarlo completo, también se pueden reemplazar secciones. Ahora, el orden de inversión sí es del orden de, no sé, decenas de millones de dólares. No son inversiones pequeñas, además de lo que tú tienes que esperar para que esa estructura llegue acá. Porque normalmente se fabrica en Alemania, toma aproximadamente 6 meses que esa estructura, desde el pedido hasta que llegue. Entonces no es algo sencillo. No sé si se fabrica en Alemania todavía, ¿eh? Porque Seguramente ya, los ¿ya? últimos proyectos que los estuve involucrado con los alemanes, la ingeniería se hace en Alemania, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, Pero la fabricación china, con estándar alemán. Pero claro. si el chinito también fabrica Mercedes, así que no hay problema. Sí. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Depende de la cantidad de lucas que uno ponga arriba de la mesa, si es que lo hace con estándar europeo, estándar americano o, Así o es. sin estándar. O sin, o Tal sin cual. estándar. Oye, pero desde tu experiencia, desde este tránsito que he visto, que viste, te tocó por cosas profesionales, partir trabajando cuando esto estaban haciendo. ¿Cuál es el mayor cambio cultural que permitió que la minería comenzara a mirar las estructuras como activos con ciclo de vida? Mencionaste
el tema de el apilador. No sé si se te viene algún otro ejemplo así que te haya tocado en esta vía, porque no es que de un día a la mañana el minero se levante y No, diga, hoy voy a hacer gestión de activos a estructura, pues sí, es un no, no. proceso como todo en la vida. Pero sí hay un periodo que también marca y que también coincide con la de la ISO 55000 y es el fin del superciclo del cobre. Si tú te acuerdas, hasta el 2014 el cobre llevaba, digamos, un alza sostenida por el tema del crecimiento económico que tenía China, consumo de cobre que estaba teniendo. Ujú. Y cuando este superciclo empieza a decantar, a decaer, es cuando las plantas mineras empiezan ya no solamente a fijarse de que había que invertir, había que crear nuevas plantas, sino que había que empezar a mirar cómo estaban las estructuras que se habían creado. Y ahí se encontraron obviamente con corrosión acelerada en procesos que no estaban quizás considerados, el deterioro de las plantas y los riesgos que estaban empezando a aparecer. Entonces, y obviamente empezar a cuidar el bolsillo, porque ya cuando baja el precio del cobre ya no es lo mismo y ahora hay que cuidar un poco más la billetera. Y ahí es donde se empieza, y hay una transición que nosotros por lo menos lo vivimos súper marcado, y es la cantidad de proyectos Greenfield que nosotros teníamos a la cantidad de proyectos Brownfield. Se invirtió, digamos, la relación. Y ahí fue donde empezamos a recibir muchos requisitos, muchos requerimientos de evaluar estructuras existentes, con distintos focos, obviamente, pero El, siempre la prolongación. el cambio cultural fue tan grande que inclusive yo me acuerdo que en la última etapa ahí en la vicepresidencia de proyectos con ELCO, mi última etapa ya, ya se comenzaba a hablar de proyectos Blackfield. Ya que suena Ah, así, ya. ya peor que Brownfield, así ya. El Brownfield era para modificaciones menores, una ampliación de algo existente, pero el Blackfield era cuando tenéis que meter las patas al barro así Claro, en la trinchera y no podéis parar la planta. Ya hay que entrar a evaluar con una eso, planta que está funcionando, ver, y es casi una política de sobrevivencia. Ni siquiera es evaluemos vida útil, sino que es qué hacemos para que esta planta no se nos caiga de la noche a la mañana, porque ese era el exacto, diagnóstico. exacto. Eh, en ese punto ahí hubo un cambio de mirada hacia más interna y tratar de gestionar esos activos, de revisar qué podía estar fallando y adelantarse a las paradas, que es lo que nadie quiere. Sí, pues, aparte que son caras, lentas, y a diferencia de los mecánicos, porque para mí, si yo miro una falla de integridad de un elemento mecánico, eléctrico, si no se te gatilla un incendio, no es tan complejo de arreglar. Vaya a estar parado una semana en conseguir un motor nuevo, un transformador nuevo. Mm. Si bien el transformador se demora 6 meses en fabricar, te vaya a poder conseguir uno de alguna otra minera, de alguien que tenga uno en bodega y que te lo preste por 6 meses y el nuevo se lo pasa ya a él. Se lo Claro, entrega y la otra persona entrega un transformador que lleva, no sé, po, 1 año y medio en bodega, 2 años en bodega y va a quedar con un transformador nuevo, así que el negocio para todo. claro. Pero el incendio es lo peligroso. Entonces, si no se te gatilla el incendio, la falla, sí, Mm. duele, pero no es tan catastrófica. Pero en estructura, se te cae No, un la pedazo de estructura es. edificio y, No, y y te. depende del edificio, o sea, imagínate una nave electrowinning, que normalmente tiene filtraciones, que puede haber un problema de estabilidad. No, nunca. Pero ya no tengo ese contrato firmado. Sí, pero nunca he visto, algo que nunca hemos visto y nunca vamos a volver a ver. Una filtración en un electrowinning, en un tank farm. Claro, exacto. Eso no, eso no lo he visto nunca. El- Oye, pero en ese contexto histórico, ya bueno, entremos ahora cómo se aplica esto, porque ya, así ya vimos cómo nació, nace Nolan Gas con un accidente, una fatalidad gigantesca, 130 muertos, un accidente horrible, eh, cómo se hace Integre en la práctica. Por ejemplo, eh, cómo se implementa en terreno. Cuando enfrenta un activo existente, un edificio existente, ¿qué es lo primero que debe evaluarse para entender su nivel de integridad real? El primer paso es, obviamente, igual que un médico, es en la revisión de la condición física. La inspección hoy día sigue siendo la etapa más importante de evaluación del activo. Obviamente ahora tenemos mayor tecnología, ya no es simplemente la inspección visual.
Hoy día tenemos apoyo de drones, cámaras de alta resolución, un escáner que es capaz de detectar desviaciones, desniveles. Entonces, de esa manera, es es la primera aproximación que tenemos a poder evaluar la condición. A raíz de eso, la otra lista que es esencial y es donde yo creo que estamos al debe es en los registros históricos. Muchas veces pasa, imagino que tú tendrás más experiencia incluso en eso que yo, es en los registros, desde planos, memorias de cálculo, modificaciones autorizadas y no autorizadas de los activos. Al no estar eso en una línea de tiempo, en un machine book, que en otros países se maneja el concepto de machine book, en donde tú puedes acceder al activo como tal y tienes el historial completo de qué es lo que ha ocurrido, las modificaciones que ha tenido desde el inicio, especificaciones técnicas, acá es un problema. Es un problema porque hay que entrar a recopilar información con un montón de personas. Entonces, el registro histórico es muy importante, pero aún acá está todavía en rodaje esa etapa. Ya, haciendo el símil al médico, es la ficha médica. Sería la Exacto, ficha. Ir exacto. al médico, es la diferencia de ir al médico con o sin la ficha. Es así, tal cual, tal cual. Ahora, sí, las veces que a mí me ha tocado, esa ficha a nivel de estructura no existe. No existe, No es que exactamente. hay un procedimiento de gestión del cambio, es súper lindo. Uno lo lee y dice, oh, esto, maravilloso, pero Así no es. existe. Y las veces que nos hemos enfrentado a ese problema, lo que hemos hecho ha sido agarrar el matching book mecánico, porque ellos sí Ya. manejan una bitácora Sí, exacto. y la bitácora normalmente está automatizada porque como los elementos mecánicos son elementos contables que tenéis que salir a comprarlos al mercado, existe la bitácora de SAP. Entonces, alguien tuvo que Claro, autorizar la compra de un motor, la compra de una claro, válvula, y con el registro histórico del TAC en SAP, uno exacto. dice, ya, pues si cambiaron el motor, capaz que haya cambiado el edificio, po. O sea, a menos O, que el o, motor al- haya sido exactamente el mismo. o Pero tener indicios de normalmente, ir a revisar esa zona. Sí, claro, normalmente el motor llegó un poco más grande y tú veis que el edificio ahora le creció un pedazo de plataforma, le aparecieron dos vigas. claro. eh, claro, y ahí uno más o menos hace el empate entre el cambio del elemento mecánico con el cambio del edificio. Por lo menos es algo donde poder partir buscando. Sí, exacto. Mira, nosotros le transmitimos esto al cliente normalmente como si fueran el permiso de circulación. Cuando nos dicen, oye, no tengo la memoria de cálculo, hay que tener algún respaldo de que esto, digamos, no sufre ningún daño o que está correctamente calculado. Es como parte de lo que nosotros le pedimos y son las recomendaciones que nosotros hacemos normalmente. Si un edificio no tiene planos, por ejemplo, no tiene memoria, es como tener la revisión técnica. Tener planos te facilita el proceso de reparación, el proceso de revisión, te facilita todo en adelante. Eso se Pero puede crear, pero muchas veces no se hace. si seguimos haciendo el paralelo con la especialidad médica, si lleváis a urgencia, nadie te pide la ficha, po. No, hay que reaccionar, por supuesto, sí. Distinto Claro. es una emergencia, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, por eso, la ficha se pide cuando es un proceso normal de mantenimiento. Exacto. No sé cómo Y esa es la llamarlo para que no idea. suene tan feo. Sí, Eh, sí. claro, sí, lo ideal es que cada persona tenga acceso a su... Yo creo que ni siquiera uno a nivel personal tiene acceso a su ficha médica. Porque tu ficha Debe estar médica normalmente repartida, claro. la No, guarda la clínica o la guarda el sí, médico, no la guarda uno. claro, Cuando debería ser al revés, pues la ficha debería ser mía. claro. Si De hecho, nos ha pasado muchas veces el interesado soy yo, no el médico. nos ha pasado muchas veces que en algún proyecto en particular tenemos que evaluar una estructura, solicitamos la información, el cliente dice, no, no la tengo. Y de repente yo reviso y nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos de proyectos anteriores. Tenemos a veces información que ni ellos mismos saben que tienen. Entonces también ahí Ah, habla un poco de lo nosotros, importante del registro. nosotros en Codelco teníamos un límite, era Ya, la buscábamos durante 2 días. Si no aparecía, ya, llamábamos al proveedor, claro, a la oficina de ya, ingeniería o al vendor, eh, porque, bueno, también ahí viene otra arista, que muchas veces la información existe, pero tu sistema documental, ¿cómo lo digo? No es lo más amigable del mundo. también, es verdad. Es decir,
Francisco Carter dice, solo nuestros niños tienen su cuaderno de pediatría. Y en algunos casos, sí, está bien. Y las mascotas, hoy día las mascotas también tienen Ya, su sí, carnet de pero ojo, vacuna. pero no es el niño el que tiene el cuaderno, es la mamá o el papá. Claro. Es decir, es el que tiene la responsabilidad por el niño, no es el niño de manera consciente el que tiene su cuaderno al día. En este caso, acá la figura, ahora, claro, ¿por qué dejáis de usar el cuaderno de pediatría? Porque, ya decir, ¿para qué? Con estructura pasa más o menos lo mismo, ya damos. Si no falla, no falla tan seguido, hasta que quede algo grave. Hasta que quede algo grave. Oye, pero hablemos del corazón del proceso. Mantenimiento basado en condición, priorización de hallazgos, vida útil remanente. Son conceptos que comienzan a aparecer que para los estructurales no son conceptos típicos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de cargas, no sé, pues, Así es. amplificación dinámica, terremoto, pero mantenimiento basado en condiciones, priorización de hallazgo y vida útil remanente no son conceptos familiares para nosotros. Exacto, se le da mucho énfasis siempre desde la universidad al tema sísmico. Y yo creo que hoy día se abre esta nueva lista, que sería interesante que generara, bueno, entiendo que la U de Chile generó también en activos críticos un diplomado, ya se está empezando a hablar, tú también estás participando de ese No llevo diplomado. clase. Bueno, entonces, claro, está cambiando un poquito el paradigma de cómo se están analizando las estructuras y este tipo de conceptos, a mi modo de ver, vienen un poco prestados. Hay una normativa de la PI 580 que es de evaluación de estanque, que es lo más cercano a estructura hoy día que tenemos, desde el punto de vista como mecánico, como un híbrido también mecánico estructural, en donde se habla de inspecciones basadas en riesgo, se habla también de los espesores de sacrificio que pueden permitir hacer una estimación de una vida útil y del plan de mantenimiento, de cada cuánto yo tengo que vaciar ese estanque para hacer una inspección interna, cada cuánto se hacen las inspecciones externas. Entonces, viene mucho desde ahí. Creo que ese es uno de nuestros referentes para empezar a trasladar todos estos conceptos a otro tipo de estructuras que son de manejo de materiales o incluso estructuras estáticas como un edificio de acopio de material. Eh, entonces viene, el corazón del proceso viene un poco prestado de esas normativas un poco mecánicas. Y se aterriza, se traduce y se empiezan a generar hoy día los famosos estándar que tienen las mineras, que hoy día ya generan su propio estándar de integridad estructural, en donde se define y se establece cuáles son los límites admisibles y cuál va a ser el estándar de riesgo, de severidad que va a tener, digamos, cada uno de los hallazgos que se detecten. De esa manera se relaciona el hallazgo con, por ejemplo, los posibles días de detención que pudiese llegar a tener el activo en caso de una falla catastrófica. Normalmente ese es como el parámetro que se utiliza en este tipo de estándar para poder separar cuáles activos son críticos, cuáles no, y define el estándar sobre cómo yo voy a evaluar eso allá. Estos estándares también definen el KPI, clasificación de riesgo y distintos parámetros que permiten a la minería administrar esta gestión del riesgo que se hace para cada uno de los activos. Entonces, Sí, el corazón hoy día, como decías tú, está en el estándar que debiese crear cada una de las plantas mineras. ahí me surgen dos temas. Uno, eh, la evaluación de riesgo es propia de cada empresa, así como es propia de cada persona, ¿no? No es lo mismo una falla útil, no sé, pues, una pérdida de utilidad de $1.000.000 para escondida que una pérdida de utilidad de $1.000.000 para el soldado. Son dos Exacto. mundos totalmente distintos. Entonces, si bien cada empresa puede tener o pueden haber procedimientos comunes, cada uno debe definir su propia matriz de riesgo o eh, sus propios límites para la asignación de consecuencias, más que la matriz de riesgo, sino eh, que- ah, porque son 5 niveles. ¿Cuánto vaya a aceptar como nivel uno, nivel 2, nivel 3, Así nivel es. 4, nivel 5? Exacto. Pero es algo, un proceso propio, porque te dicen, no, pero es que yo, no sé, ¿se puede conseguir el procedimiento en otro lado? Sí, sí, lo Pero hay que podí, adaptar. Sí, sí, sí. pero tenéis que adaptar, Solamente si un no, marco. Pero es un marco solamente, sí. es una receta, es un traje a medida que hay que construir, porque Exactamente.
y la otra sensación que me queda es que los procedimientos que tenemos actualmente en algunas mineras, que han sido desarrollados por algunas mineras que están un poco más avanzadas, Escondida, Antofagasta Mineral, Codelco, que está también ya lleva un tiempo haciendo lo propio, es que siguen siendo procedimientos mecánicos. Siguen siendo procedimientos mecánicos. Si uno los lee y no se siente estructural. No se siente, entonces tú lo leí y decís, no, esto lo hizo un mecánico con algo de conocimiento de estructura y lo Sí, adaptó, sí, pero todavía no se siente que sea un procedimiento nuestro, que tengamos dominio de lo que está claro. pasando. Mm, exacto. Sí, mira, ahí hay mineras que han avanzado que van más allá, tienen este estándar de Asset Integrity y de ahí desglosan un estándar para cada disciplina. Y ahí hay algunos, obviamente, está el tema de cómo analizo los activos que son críticos, cómo analizo los activos mecánicos, los activos eléctricos y los activos estructurales. Tienen un subestándar que es netamente de estructura. Incluso hoy día hay mineras que ya no solamente se preocupan de la estructura crítica y la estructura principal, sino que hay un estándar para, por ejemplo, plataformas secundarias. Algo que hace algunos años atrás era impensado, decir, me voy a preocupar de hasta cómo mantener, cómo reparar, y se hace un estándar de reparación, se hace un estándar de riesgo para las barandas, para los rodapiés, para los peldaños, digamos, está todo eso también está dentro de un estándar para poder reaccionar de manera rápida ante cualquier eventualidad. Ah, es que el punto es que es crítico, porque Sí, uno por dice, supuesto. eh, ya está bien, una plataforma podrá no ser crítica ni en la dimensión de la utilidad, ni en la dimensión ambiental, pero los últimos años hemos tenido fatales por plataformas, por Exacto. colegas que han caído a desnivel porque faltaba una parrilla, porque la baranda no estaba bien fija y la baranda, no sé, pues los pelos estaban oxidados y se cortó y tú ibas caminando súper confiado por la plataforma, te apoyaste en una baranda que al final te terminó arrastrando a la caída a desnivel. Claro, Entonces, claro, para mí ahí la definición de activo crítico es la mezcla entre probabilidad y consecuencia nomás, pues si eso es lo que te define el exacto. riesgo y lo que te debería marcar, porque uno puede decir, no, pues si eso no sé, porque falta una baranda, ¿cuánta plata es? Y da lo mismo, sí, pero le puede costar la vida a un colega. Así es. Entonces, ahí es donde uno, si bien son estructuras secundarias o estructuras periféricas, claro, podrán no ser críticas en el sentido de resistencia a carga, pero sí pasan a tener una criticidad alta por el impacto que pueden tener o la consecuencia que puedan tener a nivel de un accidente. Oye, Exacto. ya, pero hablaste de estimación de vida útil. ¿Qué metodologías se Mm. utilizan hoy día y cuáles son ya, y vamos pelando, ¿y cuáles son los errores clásicos que se cometen? Ya, mira, es que el tema de vida útil es un tema que no es sencillo, no es sencillo de, sobre todo, traspasar también a los clientes. El cliente normalmente espera un valor, y tenía el cliente que me dice, ya, pero Un número. ¿cuál es el año? ¿Cuál es el año? Y es ¿Cuán- posible, es posible. ¿Cuánto le queda? Claro, ¿cuánto le queda? Pero es muy similar, volviendo al símil con el ser humano y las enfermedades, es muy similar cuando a un enfermo, digamos, que una enfermedad crítica, le dice, no, a ti te quedan 2 años de vida, te quedan 5 años de vida, y la persona termina viviendo a lo mejor 10, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el médico? Normalmente entrega un valor conservador, ¿ya? Para que la persona también se prepare en el proceso. Es muy similar lo que nosotros hacemos. La metodología tiene que ser probabilística, tiene que ser sí o sí probabilística, si bien dentro del proceso de evaluación se hace distinción, por ejemplo, entre la que es la vida útil de un elemento versus lo que es la vida útil de una estructura, que no es lo mismo. Ahí es donde entra la probabilidad, ¿ya? Y los modelos de predicción. Modelos de predicción, por ejemplo, ¿para qué? Para poder estimar cómo va a avanzar ese deterioro, el deterioro actual que tiene ese activo y poder entender, por ejemplo, y poder llegar a un rango en donde uno puede estimar dónde la velocidad de deterioro va a ser mayor. Y ese punto a ti te dice, bueno, si en este punto la estructura se va a empezar a deteriorar, yo voy a tener que incrementar previo a eso las frecuencias de inspección,
quizás los ensayos no destructivos, eh, las frecuencias de limpieza, en qué zonas, cuáles van a ser las zonas críticas, y de esa manera se va generando este plan para poder extender la vida útil, pero ya tengo un valor de referencia, que es donde la estructura va a empezar a sufrir un poco más respecto de su condición actual. Eh, Eso también depende mucho la estimación depende mucho de las cargas a las que va a estar sometida la estructura. No es lo mismo la vida útil de una estructura estática que simplemente está expuesta a la humedad versus una que tiene, por ejemplo, carga cíclica, donde la fatiga va a ser uno de sus puntos, digamos, de control respecto de su vida útil. No es algo sencillo y hay variables que hoy día incluso hay que considerar, como por ejemplo el cambio climático. Hoy día el cambio climático también, si yo estoy considerando estructuras para 20 años, hay que de alguna manera empezar a mirar qué es lo que está pasando con el clima. Esa temperatura, ese nivel de humedad que tengo hoy día, ¿va a ser el mismo que voy a tener en 10 años más? ¿En 20 años más? Entonces entra en juego la probabilidad. Y como te digo, la vida útil debe ser siempre un rango y un valor de referencia. Porque hay otra arista más. Y es que cuando tú entregas un valor, ese valor está supeditado a la condición actual, ¿ya? Y a las recomendaciones que tú le puedes hacer al cliente. Y tú no sabes si el cliente las va a cumplir o no. Igual que el médico. Exacto. También, se le puede acortar la vida útil si, digamos, tampoco se Mm, siguen los riesgos de a mí me han puesto a dieta desde el pediatra para adelante, así que todo, todo. Ya vamos, Claro, yo le digo al médico, vamos a la instrucción 2. Si la uno ya sé cuál va a ser. Si la uno va por defecto, esa ya la tengo ya. estamos claros. Estamos claros con el la uno, pero igual uno Claro. es porfiado y no cumple las recomendaciones. Oye, nos pregunta Eduardo Hurtado, pregunta, ¿existen modelos de deterioro de estructura en base al medio ambiente que los rodea en minería? Porque yo ahí en minería uno dice ya, desierto, eh, clima seco, uno dice, hay ácido sulfúrico en algunas áreas, pero la mayoría es un clima seco que no hay vehículos, pues no hay agua que transporte la corrosión. Entonces, eso te juega a favor también, que Exacto, tenía exacto. acumulación de polvo, Sí, pero no tenéis corrosión porque no hay agua. no hay Eh, humedad. Claro. no hay humedad, o si no, no sé, pues, si no, las salitreras hubieran desaparecido hace rato. Y por algo Claro. todavía esos fierros están parados y deben ya, no sé, pues 70, 80 años que nadie le hace nada y ahí siguen, porque, claro, falta el vehículo, falta el agua. Claro, y lo otro que dice Eduardo es con qué modelos probabilísticos se hacen esas estimaciones, si nos podéis contar un poquito de eso. Mira, respecto de, por ejemplo, el tema de fatiga es sencillo porque hay normativa. Hay normativa que hoy día dependiendo del detalle que tú estás analizando, puedes, digamos, estimar una vida útil para los distintos puntos de la estructura y poder tener una predicción de cómo esto va a ir fallando en el tiempo. Con respecto a la corrosión, hay distintos modelos, pero los modelos de deterioro normalmente están enfocados en el elemento, ¿ya? No en la estructura global. ¿Qué quiere decir esto? Que hay modelos de predicción de cómo se va a corroer un elemento de acero, dependiendo del lugar en el que tú estés, el contenido de cloruros que hay en el ambiente, el contenido de sulfato. Lo mismo para la corrosión en el hormigón. Hay también modelos que te permiten estimar cuándo se va a, por ejemplo, a reducir la capa pasiva del hormigón que protege a las barras de acero eh, para que queden, una vez que queden expuestas a la corrosión, y hay otro modelo que es también para la reducción del espesor una vez que ya la corrosión empieza a ocurrir. Entonces, sí hay modelos distintos de deterioro, pero lo más complejo, siento yo, es poder traducir esos modelos que hoy día existen, que son para elementos, para una estructura. Y ahí nosotros tenemos un modelo propio en donde tratamos de meter a la juguera, de manera súper coloquial, distintos Sí. parámetros dentro de lo que nosotros revisamos desde la auditoría de los registros históricos, desde lo que se tiene de terreno, desde las predicciones que se pueden hacer por una estimación con algún modelo de evento, y en base a eso nosotros proyectamos una vida útil en donde la estructura se va a comportar de manera, digamos, adecuada desde los distintos puntos de vista que hoy día se necesitan. Pero El, claro, es un tema muy complejo y el juicio experto siempre está.
porque a la falta de normativa para eso, a la falta de estudios para eso, sí o sí el juicio experto hoy día cobra valor. Sobre todo hoy día que existe un auge con el tema de la inteligencia artificial, donde se dice que vamos a ser todos reemplazados, eh, Dice eso. es complejo. No lo he escuchado. Eh, Siempre, hoy día, por lo menos, ese tema, el juicio experto cobra un valor muy alto. Oye, saludo a Bárbara Peñalosa que nos está viendo desde Santiago y Hernán también nos ve desde Santiago, así que saludos a ellos dos. El, Excelente. vamos a seguir avanzando aquí con la conversa, porque a ver, la idea es transmitir este mundo que está cada vez más presente, porque hemos visto que cada vez nos tenemos que involucrar más, sobre todo que las plantas ya están más viejas, los mineros no las cuidan mucho, les dan como caja. Entonces, bueno, y el cliente final quiere que el autito siga funcionando. Así Oye, ¿te es. acordáis eh, de algún proyecto, de alguna faena donde el proceso Asset Integrity cambió la estrategia de mantenimiento o evitó un problema mayor? Por ejemplo, que lograron influir en las políticas de mantenimiento de la minera o de la faena en particular. ¿Te acordáis de alguno así? O que sí, es que se puede contar, sí. Sí, en general son como bien confidenciales todos los proyectos de Asset Integrity, pero sí te puedo comentar de algunos proyectos en donde se han detectado, por ejemplo, fallas incipientes. Nosotros hemos realizado el estudio, se ha generado una predicción de las fallas subsecuentes. Eso ha hecho match con la realidad y la definición de los planes de mantenimiento han permitido tener una estrategia para estar, digamos, preparados en caso de que aparezcan nuevas grietas, de tal manera de subir el estándar de reparación. También estar atento al tema, porque no es lo mismo reparar una grieta incipiente que una grieta ya avanzada. Tú sabes que las grietas tienen, desde el punto de vista fractomecánico, un proceso en donde aparece y después está la propagación, antes de que esto pierda la estabilidad. Entonces, mientras antes encontremos la grieta, mejor. Por eso, en ese proyecto, a mí por lo menos me dio mucho satisfacción poder ver cómo la predicción hacía match en un 90-80% respecto de cómo iban apareciendo las fallas en la estructura. Entonces, sí es posible, obviamente no en todas las estructuras se puede llegar a un nivel de precisión tan alto, pero, pero cuando los modelos son detallados y cuando las condiciones lo permiten, es posible obtener resultados súper buenos. Y hago este punto de cuando las condiciones lo permiten, porque hay estructuras, por ejemplo, que tienen muchas reparaciones, que han sido reparadas en terreno, a veces con profesionales que quizás no tienen la calificación adecuada, y ya llevar eso a un modelo estructural para poder predecir algo ya es complejo. Por mucho que tú le pongas el mejor modelo de elementos finitos y todo, pero si estás tratando de modelar una soldadura mal hecha, no vas a llegar, los resultados no van a ser los óptimos. Entonces sí se tienen que alinearse estas cosas para que la predicción sea lo mejor posible. Pero ahí también depende obviamente de la calidad del estado. Yo tenía un jefe, yo siempre me dedicaba a proyectos, entonces, que decía, hasta Judas trató de ayudar. Desde su punto de vista, desde su Ya, mirada, él también trató de ayudar. Es decir, el camino claro, al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Cada uno claro. hizo lo mejor que pudo. Claro, y después cuando uno mira desde el futuro, o como dices con el diario del lunes, oye, ¿por qué hicimos esto? Sí, bueno, pero es distinto. Es decir, cuando estáis metido ahí en la trinchera o con la presión del plazo de la planta detenida, eh, era mejor eso Cualquier que planta nada. sirve. Todo, Sí, yo he visto toda plantas de tubería es desgaste. columna. Sí, exacto, no, he visto de todo el terreno a la vez. Así es Yo- que, claro, de ahí de eso pasar a un modelo y poder predecir algo a veces puede ser difícil. Entonces, no, hay ciertas condiciones que favorecen. sí, una vez yo hice una reparación de emergencia en una planta minera, vamos a omitir ¿Ya? nombres, un incidente, 10 de la mañana, viajé de emergencia a la planta, 7 de la tarde llegué a la faena, pues calculamos un rato, encontramos materiales, reparamos esa misma noche,
colocamos unos elementos auxiliares, unas columnas temporales que eran cañerías de espesor de un pene alto, de un espesor considerable, como elementos temporales mientras se hacía el estudio definitivo y la reparación como correspondía, si había que echar a andar. La planta estaba detenida, había que echar a andar la planta. Y al otro día en la mañana se volvió a echar a andar la planta. 10 años después me encontré con un colega en el aeropuerto y me dice, ¿te acordáis de las columnas que pusiste esa noche en la planta tanto? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, sí. Fue una locura ese día. Y me dice, ahí están todavía, 10 años después. Lo único que hemos hecho, les pintamos amarillo y negro, nada más. Porque encima la columna está en la mitad de la plataforma. O sí, sí, Claro, entonces le ponemos amarillo con negro, así, para que no haya choque, pero claro, bueno, claro. así que la solución temporal. Está loco. Temporal permanente. Sí, oye, avancemos porque se nos va pasando la hora como loco. Ya. Sí, sí, sí. Mira, Vamos, hablé un con eso. poquito aprovechando una pregunta que hizo Eduardo, hablé un poquito más de futuro, pues ya de qué es lo que se viene, qué falta y cómo seguirá evolucionando esta disciplina, pues. Tendencia, nueva exigencia y el rol del ingeniero hacia el futuro. ¿Cómo veías Integrity en los próximos 10 años? Eh, Esto es soñar, aquí Esto es. es, sí, sí, mira, pero Sí, soñar en base a ciertas cosas que ya se están viendo, ¿ah? El tema de gemelos digitales, creo yo que se viene potente. Todavía en la parte estructural estamos encasillados, digamos, con el esquema clásico de análisis estructural. Pero, por ejemplo, la modelación del deterioro en el tiempo no es algo que hoy día venga en los software. Por eso es que se utilizan modelos y tratamos de hacer estimaciones. Pero a mi modo de ver, creo que en 10 años más ya los software van a venir con algún tipo de módulo, algo que a nosotros nos permita poder modelar distintos tipos de deterioro. Quizás, al menos para cargas básicas, ¿ya? Y es lo que hoy día es lo que hacen los gemelos digitales. El gemelo digital se genera, no sé, un modelo de una correa transportadora y se somete digamos, a las condiciones operacionales proyectadas para ver cómo se va a comportar el proceso, si va a tener, digamos, algún problema. Y creo que eso es lo que a nosotros nos está faltando, la simulación en el tiempo, poder proyectar una estructura más allá, una especie de análisis tiempo-historia, pero de manera más rápida, con distintas alternativas. Creo que en 10 años eso ya va a estar un poquito más desarrollado. ya, es que es una disciplina nueva, entonces en este minuto con Sí, suerte te por pagan la eso. memoria de cálculo para hacer Claro, simulaciones para el estado actual contra cargas claro. futuras. Es decir, el cliente no está acostumbrado a pagar por una memoria de cálculo que sería como evaluación de degradación en el tiempo de la estructura. Claro, ¿Qué sería eso? exacto. Sería como, porque Pero hoy nosotros, día lo está preguntando. sí, sí, porque No, es decir, la exacto, necesidad lo está empujando, porque yo lo que veo es que exacto. el cliente paga por simulaciones, por modelos, pero en base al caso original. Al caso Claro, original lo somete a viento, sismo, nieve, sí, y hace variaciones, tiempo, historia, y qué sí, pasa si le llegan dos terremotos, una serie de cosas. Pero no te suelta la otra variable, que en este caso sería claro, soltar la variable de que hay una degradación en tu capacidad estructural. Bueno, y exacto, chequemos si la misma nieve, cómo le afecta a un edificio ya degradado. claro, Esa es otra memoria. exacto, sí. Sí, no. Sí. Hay ahí muchos, muchos, muchos temas. Pero creo que yo, en 10 años, creo que en 10 años vamos a ver avances de esa línea. O al menos a mí me gustaría ver esos avances. Si me preguntas cómo lo veo, y más aún teniendo herramientas como la inteligencia artificial, que hoy día lo que hace básicamente es predecir. Entonces es una herramienta predictora que puede ser potente si lo combinamos con modelos digitales. El, ¿qué rol le veía a los sensores? Porque gemelos digitales seguimos trabajando en un mundo como ideal, Sí, pero el sensor, porque para mí el gemelo digital es analizar datos, pero nos falta recolectar el dato. claro, Porque si no exacto. hacemos un gemelo digital teórico, po. Es proyectar, claro. ¿Cómo veía el No, el tema de tema los de los sensores? sensores, ¿cómo lo veo yo hoy día? Bueno, ya tienen una amplitud cada vez mayor. Los costos de implementación van bajando, la cantidad de empresas que están prestando ese servicio también está aumentando. Así que lo más probable es que esta sensorización lo que va a ir generando es una mejora en la calidad de la predicción, porque vamos a tener más datos. Ya no vamos a tener 3 4 sensores, quizás vamos a tener 10 y no solamente en dos estructuras, sino en la mitad de la planta.
Y además eso va a generar una mejora en la detección temprana del daño. Y si tú mejoras la detección temprana del daño, mejoras oportunamente la reparación. Hay estudios en Estados Unidos de puentes, en donde lo que se hace es, se hace un modelo detallado del puente y se le remueven elementos o se emula daño. Se registra el periodo de duración de cada uno de los distintos tipos de daño que se simulen. Eso se mete, digamos, a un registro con Machine Learning y luego se sensoriza el puente, se monitorea el periodo de duración y si el periodo de duración cambia, digamos, el sistema te dice, bueno, lo más probable es que hay una falla en este, porque hace el match entre periodos de duración. Algo, Entonces, yo algo hizo espero. que cambiara el dato. Exacto. ¿Y qué hizo? Bueno, si se modelaron una cantidad significativa de fallos, ya se podría tener un indicio de dónde podría estar el problema. Entonces yo creo que ese ejemplo es súper gráfico de lo que podríamos tener en el futuro respecto de los sensores. Que los sensores a nosotros nos den un indicio de, hay un cambio en el periodo de esta zona, vamos a mirar tal elemento, quizás hay un celo. Pero un puente, dentro de todo, es una estructura sencilla. Viga Sí. simplemente apoyada, ya, una viga continua Dentro de con todo, el- ahí no se imagina ahí no. dentro de todo, es decir, comparado con un edificio molienda, o comparado, es decir, desde el punto de vista de matemática y física que hay detrás, el puente no es complejo. No, no quiero decir que sea fácil, sino no quiero Claro, que se me escape ese comentario, pero ninguna estructura es fácil de diseñar, no. tiene sus complejidades, pero claro, tenía Tiene una menos carga variables lineal. respecto de. Claro, No, es decir, no tenía auto avanzando, no tenía un puente en dos direcciones, o en direcciones claro, perpendiculares, pues. claro. Normalmente es pan por puro lado, es decir, de una franja. Sí, y como dice Tomás ahí, cambio de periodo no necesariamente es indicio de daño. No, yo lo que entiendo del comentario No era que necesariamente. no necesariamente, que en el fondo, No, no. si algo cambió, puede significar que algo pasó, no necesariamente que esté Exacto. dañado. No, Puede que haya exacto, es un pasado, indicio. puede que Sí, haya pasado un camión con más carga. por ejemplo. También, pues con una Sí, sobrecarga que no era la permitida para ese puente. Que también sí. no se ha visto nunca eso. Claro, no, acá Oye, estamos soñando, sí, tratando de proyectar esto cómo podría ser en el futuro. Sí. antes de pasar a ver la siguiente, que ahí quería mezclar dos comentarios, uno de Eduardo y otro de Francisco. Eh, Porque Eduardo pregunta si es que existe algún entregable en la etapa de ingeniería de detalle asociado a este tema. Y Francisco también refuerza lo mismo, que dice que las Integrity deberían hacer desde la etapa de la ingeniería, debido a que ellos tienen know-how de los registros históricos, modificaciones que sufrieron la estructura y muchas veces no las tenemos en los registros documentales. Entonces, no sé cómo lo habéis visto en las etapas de ingeniería de detalle. eh, si es que se hace Asset Integrity, si es que hay algún entregable asociado a mantenimiento estructural, a plan de priorización. Mira, al menos en mi experiencia yo no lo he visto. No lo he visto en la etapa de ingeniería de detalle de una estructura desde cero nueva, en donde nosotros tengamos, por ejemplo, que entregar una pauta de mantenciones, que es lo que hoy día nosotros desarrollamos. Para los distintos activos existentes, nosotros desarrollamos pautas de mantención estructural. Eso, idealmente, como dicen los colegas, debiese venir quizá en el punto volador de cálculo. Es decir, ¿sabes qué? Así se calcula la estructura y así debiese mantenerse. O son los lineamientos mínimos que debiese quizás tener para que esto tenga un desarrollo dentro de la vida de diseño, que no es lo mismo que la vida 1. Pero ya por lo menos empezar a hablar un poco quizás de la vida de diseño, que también es algo que hablo un poco en los proyectos como de cálculo estructural. Que básicamente es ver si la cumple o no cumple la norma. Sí. No, yo lo he visto, pero a nivel de otras disciplinas. No sé, pues en Codelco Claro, nosotros nos tocaba hacer la NS30, la norma corporativa 30, pero que tenía que ver básicamente un enfoque mecánico. En el claro, fondo se entregan las pautas, se hace la evaluación de riesgo, exacto. pero para mí la sensación que yo tengo es que, claro, hemos avanzado harto en modelación, sensorización, analítica de data de un elemento puntual, un edificio, un puente, una estructura, un apilador. Pero nos falta el paso previo, nos falta la etapa anterior, que es la priorización en base al riesgo de la planta completa. Es decir,
que de Ya, alguna manera, con algún criterio o de alguna forma alguien diga, saben que hay que medir el edificio uno y no el 2 o el uno hay que medirlo de esta manera, claro. porque es más crítico desde el punto de vista, no sé, de daño a las personas, daño al medio ambiente, algún criterio. De alguna forma, priorizar la planta, porque siento que hemos avanzado, pero hemos avanzado cuando ya alguien nos dice, oye, ¿sabéis qué? Tenemos que trabajar el edificio uno. Pero como que el paso previo, esa mirada macro de qué es más importante, no todo igual de importante, como que ahí Sí, hay terreno para avanzar. así es. El, mira, dice Roxana dice que trabaja en gestión documental y ve la importancia como deben avanzar estos temas en la evidencia de la documentación técnica. Si van en paralelo, Así garantiza que el es. proceso QAQC en la práctica y no queden buenas intenciones estampadas en el papel. Sí, pues sí. Todos hemos estado en proyectos donde la declaración de intención es maravillosa, Así es. eh, y ahí nomás, pues, como dicen, tenemos ríos de tinta de lecciones detectadas Claro. y poquitas de lecciones aprendidas. Mm. El, Oye, dice el Francisco Carte, dice que en Escondida, nosotros en un proyecto particular con BHP Escondida forzamos a que se integrara el ACE Integrity en los proyectos Brownfield, intervención en stockpile, chip loader, edificio filtro. Muy buena estrategia y buenos resultados. Ya que bueno saber que están avanzando en esta misma línea. Eh, Claro, y el Eduardo Hurtado dice, los problemas de edificaciones son más diversos porque hay más posibles configuraciones, entre otras cosas, pero los puentes también tienen problemas complejos, como por ejemplo los giros de tablero en planta por sismo, Mm. que ya debieran haber quedado superados al adoptar los criterios japoneses en vialidad. Sí, sí, pues, sí, toda razón, sí, por eso no quiero entender que no hay trabajo fácil. Cuando uno encuentra que un trabajo es fácil es porque no conoce el trabajo. Sí, sí, no hay Exacto. trabajo fácil en esto. El, Oye, se nos pasó volando la hora. ¿Cuánto llevamos? Pasó volando. Vamos. Se nos pasó volando la hora. Mira, mira. Sí, no, es eh, que es un tema apasionante y interesante en realidad. Interesante. Como es algo nuevo, está 100% abierta a la discusión. Entonces, sí, es siempre un, es faltan un campo, es cositas, un, hay es cosas un que. campo que está Sí, en desarrollo. Si, sí. si le tuvierais que, para cerrar el bloque, Ya, eh, un consejo para un ingeniero joven, ¿qué debería aprender si hoy quiere dedicarse a ese integrity y ser realmente bueno en esto, en esta área que están haciendo? ya. Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, el tema de capacitarse, el tema de evaluación de daño. Creo que ahí hay un gap, hay una carencia en donde falta, digamos, el profesionalismo respecto de cómo yo evalúo el daño. Hay mucho conocimiento respecto de daño sísmico. Y normalmente es el daño que nosotros vemos en la universidad, que es piso blando, que es la falla por bloques de corte en las conexiones, bueno, eso ya más de diseño. Pero ese tipo de daño, todos los ingenieros chilenos probablemente lo conocen, pero el daño, digamos, por deterioro, por impacto, por sobrecarga, en distintos tipos de eventos, y creo que es importante que si alguien quiere dedicarse a la Asset Integrity, tenga, digamos, una base fuerte de cómo identificar daños y ya, bueno, basarse luego en matrices de rigidez, o sea, en matrices de riesgo que permitan eh, calificar cuando el daño es más o menos severo. Eso es un punto. Creo que hay que sí o sí capacitarse en el tema de daño estructural. Y el otro punto que creo que es importante es el tema de análisis de datos, estadística y programación. Como hay cada vez más sensores, como está el tema de inteligencia artificial y cada vez vamos a tener mayor cantidad de datos, creo que es importante que los ingenieros civiles nosotros sepamos interpretar esos datos. Hay muchos ingenieros que se manejan con el tema de la programación y que incluso utilizando esos datos van a poder identificar tendencias que quizás hoy día son un poco invisibles, o incluso van a detectar y decir, ¿sabes qué? Este dato es importante, lo voy a empezar a solicitar. Y van a abrir ahí una lista nueva. Entonces, creo que es importante el tema de que como ingenieros civiles también manejemos, tengamos nociones de estadísticas de análisis de datos. Sí, es todo un mundo de la estadística. Spinoza tiene una frase que es brutal, que dice, es un profe gringo de estadística.
Como no sabemos qué es lo importante, le damos importancia a lo que sabemos medir. Eh, y es una locura porque en el fondo solo estamos mirando los lugares donde hay luz. Así es. Solo Hay, miramos donde hay, hay hay luz. mucho que está invisible, que todavía ni siquiera hemos logrado, digamos, detectar. O sea, hay datos que Sí, no sí, estamos sí, considerando. hay un montón de lugares en la misma pieza. Si esto fuera una pieza, estamos mirando donde hay luz. Y si la pieza está llena de oscuridad, y claro, le damos importancia donde hay luz, porque es lo que estamos viendo. Acá la pregunta es qué cosas no estamos viendo, qué parámetros no estamos midiendo. No, desde el punto de vista estadístico, sí, uno de repente mira que se engolosinan con intervalo de confianza, sacando probabilidades, mediana. Y uno dice, ya, pero la calidad de tu dato, Claro. qué estáis midiendo, si en el fondo es qué mediste. Pero bueno, es todo un mundo, estoy totalmente de acuerdo que la estadística va a ser parte, nos va a acompañar muchísimo más fuerte que lo que nos viene acompañando hasta ahora. Oye, en esta misma línea, voy a pasar me están avisando que tengo que. Dame un segundo, voy a pasar un video. Sí, es la ISO 55000. Ahí dice, lo que pasa es que el Eduardo preguntó y le contestó el Ah, Francisco ya. por el mismo chat que preguntó cuál era la norma. Claro. La ISO 55000 es la norma. Hay otra como la 31000 que es de manejo de gestión de riesgo también, que también la ISO También 31000 puede que también servir, sí. sirve. La API 380 enfocada en estanques. Pero no hay, pero son mecánicas, insisto, Exacto. falta el eslabón, porque las que existen de mecánica te ayudan a analizar el elemento mecánico, la 55 y la 31 te hacen mirar el asset integrity desde la posición del tomador de decisión, pero ese eslabón estructural es el que no, Está el en que hay que construcción. construir. Está en construcción, está en Así es. proceso de construcción. Oye, Así en esta es. misma línea, nosotros el año pasado hicimos un evento que fue el MIRAE, que fue el Congreso de Mantenimiento y Rehabilitación de Activos Estructurales, y les quería compartir un pequeño video. Dame un segundo. MIRAE 26, ya confirmado, septiembre del 2026, me parece que va a ser 5 y 6 de septiembre, o 6 y 7 por ahí, en esa fecha, jueves y viernes, para que ya lo tengan presente, nos vamos a volver a juntar. Eh, el keynote speaker este año va a ser Eduardo Miranda, profe de hormigón armado Stanford, especialista en estructura, en elementos no estructurales, especialista en sismo también, hizo su doctorado en la UNAM y lleva como profe titular de Stanford, no sé, 30 años, 25 años. Tremenda persona, muy linda persona, y es un gusto que haya aceptado la invitación y poder que venga a compartir su conocimiento. Así que ahí los dejo a todos cordialmente invitados. Vamos a ir subiendo más información a lo largo de que vayan pasando los meses, pero era ya comentarles que ya comenzó a rodar la bolita con Mirada 26 para volver a juntarnos ahí en septiembre en Viña. Eh, bueno, hoy entendimos que Asset Integrity no es un reporte, ni una inspección, sino una forma distinta de mirar la estructura, como sistemas vivos, con historia, con desgaste y con un rol crítico de la continuidad operacional. Gabriel, muchísimas gracias por tu claridad, tu enfoque práctico y por acercar esta disciplina a toda la comunidad. Sí, Gracias a sí, te ti dejo por el el micrófono ahí un encantado par de de... minutos. Dale. Vale, no, yo encantado de participar de esta instancia. Había visto otras reuniones de este estilo, así que las tenía en la mira. Encantado de que me hayas invitado, poder compartir esto con más colegas, poder motivarse, hay estudiantes conectados. A mí me gusta tener todo contacto ahí con la nueva generación, para que se motiven, para que se den cuenta en realidad de que no está todo descubierto, que hay mucho por hacer, que la universidad te entrega un fundamento
fundamentos de cómo analizar las estructuras, pero hay mucho por hacer y mucho por construir aún. Hay metodologías que son incipientes y que hay un margen más o menos amplio para seguir trabajando y seguir descubriendo, que es algo que yo creo que a todos los que están en la sala les motiva, ¿sí? Poder ir descubriendo nuevas maneras de crecimiento y de análisis de estructuras. Bueno, a quienes se conectaron hoy, los invito a mirar sus estructuras no como elementos estáticos, sino como elementos activos que requieren atención, medición y estrategia de vida útil. Nos vemos en el próximo Pulso Ingeniero, en un mes más o más o menos, ahí en enero. Ya con esto cerramos el 2025. Les deseamos a todos que tengan un lindo final de año en familia, con sus seres queridos. Así que un gran abrazo a la distancia y vamos a abrir las cámaras para que nos saquemos una foto ahí entre todos. Así que voy a comenzar a abrir las cámaras.